por esta oportunidad. Eh, Hombre, Buenos días. espera un momentito, perdona, Ricardo, espera un momentito que acabo Ok, de ver ok, que Ricardo Barrera se acaba de incorporar, ¿eh? perfecto. Así que si y Eva Sarca también, los veo ahí. Ricardo, Ricardo Barrera, hola, es- estás con el micro apagado. Sí, señor, ¿y ahora? Ahora sí, ahora te oímos. Bueno, yo ya te he pisado toda tu introducción, así que le estaba dando paso a Ricardo Rodríguez Ulloa, pero si quieres decir alguna cosa tú, No, pues no, que dé directamente a Ricardo, así. yo he hablado un poquito sobre los antecedentes, sobre los objetivos de la reunión, sobre la agenda y sobre los dos fistos, pero luego en las conclusiones seguramente puedes tú comentarnos más detalles sobre el séptimo fisto, ¿eh? Así que bueno, pues adelante Ricardo Rodríguez Ulloa. Bueno, muchas gracias, Rafael. Qué bueno que estés, Ricardo, lleva reunión de esta mañana o tarde, dependiendo de donde estemos. Tengo un gusto de estar acompañándoles en esta reunión y tengo el cargo de dirigir un coloquio en el cual van a participar dos grandes amigos y sistémicos de muchos años. Ellos son Eva María Zarca y Alberto Monroe. Quizás vale la pena que me presente o autopresente en esta reunión. Quizás haya personas que no me conocen. Soy Ricardo Rodríguez y yo dirijo el Instituto Andino de Sistemas en Lima, Perú. Soy ingeniero industrial y luego me pasé al pensamiento sistémico. Soy discípulo del profesor Peter Shekland de la Universidad de Lancaster en Inglaterra. Mis temas de trabajo son Subsystem Methodology, System Dynamics, cibernética organizacional, pensamiento sistémico crítico. Y bueno, desde hace muchos años, desde la década de los 90, venimos haciendo labor sistémica a través del Instituto Andino de Sistemas y a través de la enseñanza en varias universidades de Perú y también en el extranjero. Hace muchos años tenemos una ligación muy estrecha con la Sociedad Española de Sistemas Generales y con el GESI, el Grupo de Estudios de Sistemas Integrados de Argentina, y también con otras instituciones y universidades latinoamericanas, como el Instituto Politécnico Nacional de México, la Universidad de Santiago de Chile, en Brasil también tenemos conexiones con el ITA de Brasil, el Instituto Tecnológico Aeronáutico, y en fin, con otras instituciones del mundo, además. Bueno, dicho esto, no más que me queda que presentar a los expositores de este coloquio. En primer lugar, a Eva María Zarca. Ella es presidenta del Grupo de Estudios de Sistemas Integrados de Argentina. Es licenciada en educación por la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una diplomatura en transformación educativa por la Multiuniversidad Mundo Real de México. Es magíster en gestión educativa por la Universidad de Mar del Plata. Tiene también un curso avanzado en coaching profesional de ontología y lenguaje dirigido por el NIFEL Group de Santiago de Chile. Además, ella ha desarrollado una actividad muy amplia en la universidad, tanto en universidades nacionales como privadas de Argentina. Puedo mencionar a la Universidad de La Plata, a Río Cuarto, Centro, Luján, 3 de Febrero, Universidad de Belgrano, Católica de Santiago del Estero, y además ha ocupado una serie de cargos. Como ya lo dije, es presidente del Grupo de Estudios de Sistemas Integrados, GESI de Argentina. También ha sido directora del Centro Regional de San Miguel de la Universidad de Luján. Ha sido coordinadora del sistema de autoevaluación del programa de alta gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina. Ha sido funcionaria del Ministerio de Educación por años. Eh, bueno, este es el currículum amplio y diverso de Eva. También en esta reunión tenemos al doctor Alberto Monbrún. Él es de Mendoza, Argentina. Él es un ciudadano independiente, pero comprometido con el campo democrático y progresista. Es abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
Es profesor en Derecho Público y Teoría Política Empírica en las Universidades Nacionales de Cuyo y La Rioja, ambas en Argentina. También es profesor de cursos de posgrado y doctorado en varias universidades argentinas. Es fundador y director general de CEGESCO, el Centro de Gestión de Sistemas Complejos, con sede en Mendoza, en Argentina. A partir del año 95, Alberto hizo un giro, un reciclaje científico y epistemológico hacia la teoría de sistemas, la cibernética y la complejidad. Todo ello orientado a la seguridad ciudadana en las universidades de Minnesota y Texas en Estados Unidos, en el Instituto de Policía Comunitaria de Alto Medio Oeste de Minnesota, en el Instituto Ista Brut de Israel, en el Centro de Criminología de la Universidad de Toronto, en el Instituto Andino de Sistemas de Lima, Perú, en el New England Complex Systems Institute de Estados Unidos. Es autor de numerosos trabajos y coautor de libros en Derecho Público y Teoría Sistémica. Desde el año 2000 desarrolla tareas de consultoría en temas de política, seguridad ciudadana y gobernanza. Entre los años 1984 y 2000 ocupó varios cargos públicos. Fue funcionario nacional en el gobierno de Raúl Alfonsín, secretario de gobierno y concejal de la ciudad de Mendoza y 2 veces senador provincial. Hace alrededor de 2 décadas abandonó totalmente el activismo y la militancia política, aunque sigue sosteniendo que la política es la gran herramienta de transformación en sociedades injustas y desiguales. Bueno, tengo entonces a dos eminentes sistemistas de mucha experiencia y vamos a empezar entonces este coloquio. En primer lugar, daremos preferencia a las damas. Eva, por favor, tienes 20 minutos para tu exposición. Por favor, puedes empezar. Hola, hola, buenas tardes a todos, o no sé, a cada uno de los que están allí presentes. Estoy un poquito, como estoy manejando con una computadora que no conozco, trataré de ser breve, porque creo que tenemos 20 minutos nada más, ¿no? Aquí es. Bueno, Ese los sería saludo a más. todos y cada uno. Espero que podamos ser lo suficientemente claros y útiles para que podamos generar un debate que seguramente va a ser muy rico, porque por todas las personas que veo, que son muchas, van a poder expresar sus propios puntos de vista y perspectivas, y eso es muy bueno, porque nos vamos a poder complementar. Yo siento que voy a aprender mucho. Bueno, les quería comentar de que yo quería hacer un PowerPoint, no lo logré, así que voy a hablar. En medio de la realidad actual que nos agobia, yo no sé si a nosotros nos agobia acá en Argentina, no sé si en el mundo, en el Perú y en España también, ya no nos queda ningún problema particular. La verdadera esperanza sabe que no es certeza, es una esperanza, no en el mejor de los mundos, sino en un mundo mejor. El origen está delante nuestro. Esto es de Heidegger, pero lo tomó Edgar Morin en uno de sus escritos. O sea, no es, y me parece interesante, el origen está delante nuestro. Lo que sí creo profundamente, después de muchísimos años trabajar en la academia y con las organizaciones sociales, que el sueño puesto en acción es ya futuro en el presente. O sea, el acento en la acción. Y es de todos, para todos y con todos. El desafío, por lo tanto, es transitar hacia un paradigma sistémico complejo, lo cual implica un enfoque transdisciplinario y nos conduce a un paradigma autoorganizativo. Presentaré algunos indicadores de un probable y posible camino hacia una transformación cultural. Esto lo planteo como probable y posible porque es un punto de vista y una perspectiva desde una experiencia, desde un conocimiento que siempre es un conocimiento no suficiente en el mundo en que vivimos. Estos indicadores o dimensiones que se constituyen en puntos de apoyo estratégico en el pluriverso. ¿Qué es el pluriverso? Un mundo donde caben muchos mundos, y es en el cual nosotros vivimos. Lograr la construcción de un futuro digno, igualitario, equitativo y justo. Está inmaculado.
Pregunto, ¿será un punto de bifurcación colectiva hacia otra civilización? ¿Me escuchan? Las políticas convencionales se encuentran inspiradas en disciplinas reduccionistas. Esto es lo que vivimos cada día, los que estamos comprometidos con la sociedad y con la vida política. El desafío es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Lo que yo voy a plantear tiene que ver con una experiencia de más de 20 años en la Universidad de Luján vinculada con organizaciones sociales desde la universidad y con otras organizaciones. Por eso van a encontrarse ustedes con una cuestión que no tiene que ver solo teórica, sino fundamentalmente puesto los pies sobre la tierra. Otra democracia. Durante años observamos cotidianamente las graves desarticulaciones que se dan entre las actuaciones de las cúpulas políticas y las aspiraciones e iniciativas que se desencadenan en los sectores populares. En el orden político observamos la necesidad de transitar de una democracia representativa a una democracia social participativa. Vuelvo a decir, esto es desde la perspectiva de la experiencia de lo que pusimos en pantalla. La que se hace visible en una escala humana en territorio. Hay experiencias, por ejemplo la de Porto Alegre en Brasil, y nombro otra del municipio de San Miguel de la provincia de Buenos Aires, a través de la constitución del presupuesto participativo. Se hizo a través de consultas en los distintos barrios que constituye ese municipio, y se generó un presupuesto que ingresó al presupuesto de la municipalidad. Pero entonces pregunto, ¿propende a municipios o le corresponde a municipios o ciudades a escala humana los que promueven su territorialización? Son preguntas. ¿Facilita que los que habitan en territorio se constituyan en comunidades que aprenden de modo continuo y solidario? Creemos en un espacio de reconexión y activación de las funciones existentes que se encuentran semiatrofiadas o trabajan desde compartimentos estancos. Estoy hablando del mundo municipal, o sea, de la escala municipal. Es un espacio de transformación personal, organizacional y social a través de la génesis de una nueva mirada. Es un espacio donde todos se sienten protagonistas en la creación de nuevas posibilidades manifestadas en una mejor calidad de vida. Es un espacio donde se vuelve a recuperar el propio paisaje urbanístico, estético, histórico y cultural. Es un espacio donde se piensa universalmente y se actúa localmente. Por ello es necesario generar puentes entre los diferentes actores, organizaciones políticas, sociales, económicas, educativas, laborales. O sea, regenerar el tejido social, dignificar el trabajo. Por otro lado, es crear nuevas preguntas y co-construir juntos nuevas respuestas. Revalorizar lo que se tiene, se sabe y lo que se siente. Tomar decisiones y comprender sus consecuencias. Esto es fundamental. Darse cuenta de qué valores se piensan y se toman las decisiones. Otra cuestión que considero fundamental. Por lo tanto, constituye reconstruir la confianza y la autoconfianza. Entonces, en esta escala municipal o en esta escala de organizaciones, de escala humana, es necesario constituir y diseñar programas, proyectos basados en una visión compartida y plasmado en acciones conjuntas. Esto genera espacios de una cultura democrática según la entendemos nosotros, que es la cultura de nosotros. Es sistémica, es compleja y transdisciplinaria. Propende a la equidad social y sostenibilidad ambiental. Da lugar al pasaje de una cultura antropocéntrica a una cultura biocéntrica, dicho por Néstor Domínguez. El otro aspecto son los derechos humanos. Conllevan obligaciones. Hablamos mucho de derechos humanos, sin embargo, conllevan obligaciones, cuyo propósito sustancial es el respeto de la dignidad de todas las personas, de las mujeres y otros géneros, grupos vulnerables, niños, minorías,
pueblos originales que muchas veces tenemos olvidados, refugiados, discapacitados, trabajadores migratorios. O sea, el desarrollo de una sociedad pluralista y de participación comunitaria. El otro indicador, la otra dimensión es el desarrollo humano. Proviene de la brecha que existe entre la realidad presente y la visión de una realidad deseable. Es inseparable de la conciencia ampliada y compromisos sociales. Es eco-sustentable. Es un proceso de construcción de un nuevo orden social que interpela nuestros modos de pensar, sentir y hacer. Es autoecosustentable. Declaramos que implican inclusión, igualdad y equidad personal y social. Declaramos que implican, nuevamente repito, inclusión, igualdad y equidad personal y social. Me pregunto y les pregunto, ¿es posible acceder a esa transformación cultural? Declaramos que la deseamos y por lo tanto necesita de nuestro compromiso, o le corresponde a algunos, nos corresponde a todos. Las comunicaciones interpersonales, interinstitucionales, planetarias, ampliadas por las tecnologías de la información y la comunicación, constituyen de por sí la aceptación de una cultura de la diversidad. Es una cuestión fundamental. Sin embargo, aún para muchos se encuentran atravesadas por una visión fragmentaria, sectorial y reduccionista. El mejor proceso de desarrollo será aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas, de todas las personas, dice Manfred McBeath, que fue el Premio Nobel de Economía Alternativa. La otra dimensión es la de la economía social y solidaria, que yo considero que es otra economía y que constituye otra sociedad, una economía con rostro humano. La cultura neoclásica y neoliberal se constituye sobre la separación entre lo económico y lo social, como compartimientos estancos. El medio social y de la naturaleza son reducidos a una visión meramente economicista, donde las relaciones sociales resultan residuales respecto a las relaciones económicas. La naturaleza está al servicio de los mecanismos de producción agropecuaria, ganadera e industrial, llevando las situaciones entrópicas a gran velocidad. Esto lo vemos de una manera cada vez más intensa. Hoy estamos vivenciando sus consecuencias a una escala mundial con claros signos catastróficos e inhumanos. ¿Qué quiere decir economía? Oikos, que es la administración de la casa del hogar. Administrar quiere decir administrare, viene de servir, o sea que la economía es un servicio a la sociedad. Disponibles para satisfacer las necesidades humanas, que son finitas, pocas y clasificables según Manfred. Y pone justamente en el mundo de los satisfactores, faltan 2 minutos, bueno, me están indicando el tiempo. Su propósito es maximizar la calidad de vida de todos y para todos la reproducción total de la vida. Las relaciones económicas tienen como base la cooperación y la solidaridad, la distribución de recursos y riqueza justa y equitativa. Estoy hablando de la economía social y solidaria. Es parte de un proceso de construcción social que hacen entre todos y es para todos. Algunos la definen como un movimiento, algo que es dinámico. Hoy es una realidad presente y una realidad para ir construyéndose. Ir instalando la economía circular, que otro concepto que está circulando muchísimo, es una... Eva, creo que se cortó el audio. Se cortó. Bueno, un proyecto de extensión que realizamos durante 20 años en la universidad. Paso al otro aspecto, desarrollo local.
Otro desarrollo, comunidad organizada en territorio, entramada y solitaria. Ese es el concepto que consideramos desarrollo local. Desarrollo sustentable y sostenible. Apoya a las organizaciones sociales e iniciativas locales. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Comprometida con los otros, entre comillas, semejantes, diferentes, con el medio ambiente y la naturaleza. Comunidad interconectada a través de redes personales, organizacionales e interinstitucionales. Es una cuestión fundamental para considerar. Del entramado, y es de un pensamiento sistémico complejo. Cultura colectiva de participación de más y mejor vida. El otro aspecto es el desarrollo sostenible sustentable, respetar la vinculación e interdependencia entre seres humanos, las diferentes especies, naturaleza y cosmos. Estaríamos en la cultura, deberíamos incorporar la cultura del decrecimiento, que se da en un proceso de una nueva comprensión hacia la co-creación de un nuevo orden productivo global. Es pasar de la mano invisible del mercado a una economía social, solidaria y a una ecología de participación. Supone un cambio de sentido y significado, un para qué y qué desarrollo estamos, y de qué desarrollo estamos hablando, desde qué valores, cuál es el paradigma, cosmovisión de vida que indica los caminos a seguir. Nosotros hemos planteado el de los derechos humanos, el desarrollo humano, la economía social y solidaria, la democracia participativa, el desarrollo sustentable y sostenible y el desarrollo de la paz como los principales vectores para una civilización biocéntrica. Y me detengo un momento en la perspectiva que ya lo habíamos planteado, que era pensar desde el futuro las acciones en el presente. Simplemente voy a definir como un conjunto de teorías y conceptos, métodos y técnicas que pretenden analizar, prever, explicar y construir anticipadamente futuros posibles y deseables de la acción humana. Es no determinista, el futuro aquí y ahora, con prescindencia relativa de las dificultades del presente. Repito, el futuro aquí y ahora con prescindencia relativa de las dificultades del presente. Es una herramienta para el desarrollo creativo del ser humano. El futuro es múltiple y debería convertirse en la razón del ser del presente, ya que lo que hagamos hoy y de la estrategia que adoptemos, alcanzaremos un futuro u otro futuro. La nueva mirada multicolor y multifacética nos permite mantener nuestra indignación, eso es mío, mi indignación, yo tengo una gran indignación en el presente, con compromiso, recuperando en un proceso de retroalimentación permanente espacios de reflexión, acción, que contribuyen a que la imaginación se desenvuelva y sostenga en un espacio colaborativo y solidario. Somos responsables del curso de los acontecimientos, responsables de mover, cambiar la realidad hacia un horizonte igualitario, solidario, equitativo, justo, digno y agrego amoroso. Y agrego amoroso porque para mí el amor es a-mor, sin muerte, es vida. Y por lo tanto recuerdo los objetivos del buen vivir, que justamente plantea el Ubuntu. Yo soy porque somos nosotros. Y termino simplemente con algo que escribí hace mucho tiempo. Solos no podemos, no debemos. ¿Por qué? Son tiempos de cambios y ser protagonistas de ese cambio es un llamado a aprender desde el pasado, trabajar y co-crear en el presente, anticipando futuro. ¿Para qué? Lleva 5 Para minutos. crear un espacio de reconexión y activación de funciones existentes y que algunas se encuentran semiatrofiadas o trabajando desde compartimentos estancos. Por lo tanto, es con todos, es de todos, para todos. Es un espacio de transformación personal, organizacional y social a través de la génesis de una nueva mirada, de un nuevo lenguaje, una nueva mirada, un nuevo lenguaje, donde todos seamos protagonistas, creando nuevas posibilidades
plasmadas en una mejor calidad de vida. Pro-agonistas, o sea, morir hacia las viejas recetas, hacia los viejos conocimientos y nacer hacia los nuevos paradigmas, hacia las nuevas visiones que cada uno tenemos. Eva, te quedan 4 Donde se minutos. vuelve a recuperar el propio paisaje natural, urbanístico, estético, histórico y cultural. Pueden vivir y ya termine. Ya me estaban avisando, Bueno, ¿no? todavía tienes tiempo disponible, ¿eh? Baja en este momento. Para No sé cuántos minutos fueron. te quedan 4 minutos más. Bueno, pues cuando bajes tú bajo yo. ¿Sí? ¿Vale? Pues un besito. Hasta ahora, cariño. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? No sé lo que decís, Ricardo, no te escucho. Hay un Sí, te micrófono. quedaban todavía 4 minutos más. Te quedaban 4 minutos Bueno, más. no, simplemente se los voy a dejar, Alberto. Termino con lo siguiente. La visión sin acción no pasa de ser un sueño. La acción sin visión es un pasatiempo. Una visión en acción puede cambiar al mundo. Así que se lo pasamos a Alberto ahora. Muchas gracias, Eva. Gracias. Muchas gracias No sé si se escuchó bien o no. No estamos en una situación muy cómoda, pero bueno, esperemos que se haya escuchado y comenzar el Sí. debate después de que escuchemos a Alberto. Se te ha escuchado muy bien, Eva. Muchas gracias por tu participación. Bueno, ahora entonces daremos la alternativa a Alberto. Alberto, tienes 25 minutos para poder dar, dados los minutos que te regaló Eva. Bueno, Adelante, puedes empezar. gracias. Cuéntenme si se ve bien porque yo no sé. ¿Se está viendo la presentación? Sí se ve, sí se ve. Bueno, yo voy a ir muy rápido porque en realidad el planteo va a tratar de ir más a fondo, pero ahí en el costado un poco el desafío que nos planteamos en su momento con los queridos Ricardo, la querida Eva y Rafa fue qué pueden aportar la sistémica, la cibernética y la complejidad a una revisión, a un relanzamiento de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no es sino un sistema de gerenciamiento de la convivencia, que también es gerenciamiento del conflicto, que también es gerenciamiento de las desigualdades y de las injusticias, pero la democracia está basada en determinadas características y determinados valores, y los regímenes autocráticos que están creciendo, vamos a ver algunos números, también están basados en valores, pero en valores distintos a los de la convivencia, la búsqueda de la igualdad, la corrección de inequidades, la libertad, el respeto a las personas, etcétera, etcétera. Ahí les van a quedar después en la presentación les van a quedar las fuentes de los datos estadísticos, pero lo que está teniendo lugar es un proceso de incremento de los regímenes autocráticos y de deterioro y baja de apoyo a las democracias. Fíjense, no voy a citar las fuentes porque ya les dije, las tienen en la primera placa y además el PDF lo vamos a distribuir, pero en los últimos 20 años de 13 países autocráticos pasamos a 42 y lo que es peor, hay un ruido que se escucha de todos modos de fondo, no sé qué será. La población del mundo que vive en regímenes autoritarios pasó del 5% al 43%. El deterioro de la libertad de prensa también ha sido importante. El Democracy Index de la revista The Economist mide más de 150 países y mide procesos electorales, pluralismo, cultura política, respeto a las libertades civiles, participación y funcionamiento del gobierno. Va en baja permanente. Los niveles de satisfacción superiores al 85-90% con la democracia se dan en poquitísimos países. La gran mayoría está avanzando hacia un deterioro de la satisfacción con la democracia y ni hablar de países como los nuestros,
España, Estados Unidos, Costa Rica, Francia, el Reino Unido, Argentina, tienen menos de un 50% de gente apoyando la democracia. Por otro lado, el Latinobarómetro indica un deterioro del apoyo de la democracia importante en América Latina. En los últimos 10 años hemos penetrado la barrera de un ideal 50% y siempre ligado a la insatisfacción ciudadana con los gobiernos que elige. En la Argentina los datos son similares y yo no sé si los alcanzan a ver a todos porque yo veo la barra de imágenes a mi derecha, pero de todos modos, ¿se ve la pantalla completa? Si yo voy a bajar enseguida, también, no te voy a ver. Sí se ve, sí se ve. Bueno, entonces la cuestión Venga, tiene Carlos. que ver con lo que es esto de si aceptamos o no la democracia en su laberinto. Hay una incapacidad para gestionar la complejidad actual. Eso parece evidente, como también hay evidentemente una fuga que ya vamos a ver en profundidad enseguida, hacia ciertas opciones de populismo ante la incapacidad de la democracia tradicional de resolver problemas. Ahora, ¿de dónde viene? Bueno, no se les ocurra mirar lo que les voy a mostrar. Hicimos 2 brainstorming, aparecieron 1.000.000 de razones por las cuales la democracia no está funcionando. Bien, por ejemplo, la obsolescencia de las universidades, que siguen enseñando lo viejo, la ignorancia de los líderes sobre la complejidad de los problemas y de los públicos sobre la complejidad de los problemas que se retroalimenta de manera reforzadora con la emergencia del discurso político que cada 2 años está sometido a una elección y entonces necesita rápidamente algunas respuestas sintomáticas, la lentitud, ausencia de la justicia, los macrosistemas de gestión de la convivencia, las escuelas, la justicia, la policía, están sobrepasados, sobrecargados por el problema de la demanda. Y también tenemos lo que podemos llamar las macro explicaciones más o menos canónicas. No las vamos a desarrollar porque se dan tanto en escenarios de reforzamiento y apoyo a la democracia como en escenarios de deterioro como el que estamos viviendo ahora. De todos modos, ¿en qué venimos trabajando desde hace por lo menos 25 años? Y que me llevó a mí a meterme en la teoría de la complejidad e incluso a dejar la actividad política. El problema de nuestras democracias, en la opinión de algunos de los que hacemos teoría sistémica y de complejidad, está en la obsolescencia paradigmática de la configuración de la democracia, porque nuestras democracias están basadas en el paradigma científico positivista, cuyos postulados fundamentales están en crisis a través de vertientes científicas como la teoría cuántica, la psicología genética, la teoría gestáltica, la teoría general de sistemas, la cibernética, un montón de vertientes científicas que reinstalaron al observador en la realidad y terminaron con ese disparate de la objetividad, pero sobre todo el modelo político de la democracia liberal burguesa, a la cual le rindo todos los honores del mundo, porque creo que el plexo axiológico que tiene sigue válido, es el del equilibrio. Y el equilibrio no existió realmente nunca. Lo que existe es el desequilibrio homeodinámicamente compensado que le valió, de paso, a Ilya Prigozhin el Premio Nobel de Química en 1987 por sus estudios de termodinámica del no equilibrio, estructuras disipativas y procesos de entropía y negentropía. Entonces, en el esquema clásico de la democracia, hay un parlamento que es elegido por el pueblo y que elige al ejecutivo. Después, en los presidencialismos, el ejecutivo es elegido por el pueblo, el ejecutivo designa la justicia puede declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos, el ejecutivo puede vetar leyes y el legislativo puede remover al ejecutivo o al judicial
por la vía del voto de censura en los parlamentarismos o el juicio político en los sistemas presidencialistas, es decir, un modelo de equilibrio. Pero a partir de comienzos del siglo XX, la intermediación política la empiezan a hacer los partidos políticos en condiciones de monopolio. ¿Por qué? Porque inmensos sectores de la sociedad industrial, esto tengámoslo presente, ahora estamos en la sociedad tecnotrónica del conocimiento, en la sociedad industrial grandes sectores eran cobijados o contenidos por ideologías concretas que eran programáticas, rígidas y prescriptivas, y entonces los partidos políticos se erigían como los que postulaban programas para ser votados. Ahora, la emergencia de los partidos formalizó y cristalizó dos roles funcionales perversos. El del oficialismo, que tiende a ser mayoría y a ocupar el resto de los lugares del poder, y el de la oposición, que tiende a ser una cosa de que no te dejo pasar nada, no te dejo. Entonces eso implica la imposibilidad de dialogar entre personas que básicamente cuando uno habla con cada uno quieren cosas muy parecidas. Entonces, la función de control y la función de equilibrio desaparecen y solamente los medios de comunicación, ahora también un poco deformados por el papel de las redes, pero los medios de comunicación hacen una tarea fundamental de control cuando no están condicionados por la pauta, y la acción directa se convierte en la vía, sea los indignados, sean los casacas amarillas, sea Egipto, sea Chile, porque ya la representación de los partidos está más muerta que la defensa de Francia, digamos, ya que pasó España a la final. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que estos principios sobre los cuales está asentado el modelo representativo partidocrático están muertos. Tenemos que corregirlos, tenemos que contemplarlos desde algún lugar. Pero les quiero decir esto, no se le ocurra suponer que de Alberto Monbrun, la idea de que hay una obsolescencia paradigmática. Fritjof Capra lo planteó en 1982, con el punto crucial que es su segundo gran libro después de El Tao de la Física, y donde hay una búsqueda también de lo espiritual. Lorenz Tribe, un ilustrísimo profesor, un liberal genuino y auténtico, en 1989, en la revista de Derecho de Harvard, postulaba que los abogados tenían que ponerse a entender y a comprender la nueva física para poder entender que así como el espacio del universo es curvo, también es curvo el espacio constitucional. El tema también tuvo mucha fama porque Barack Obama, se ve allá abajo chiquitito, era miembro del equipo de investigación de Lorenz Tribe y fue el primer negro director de la Harvard Law Review. Antonia Nemeth en 1995, nos acordábamos de ella con Eva, fue mi mentora porque era de Mendoza, aunque formada y profesionalizada en Inglaterra. Ya en 1995 planteaba esto. Danilo Solo lo planteaba en 1995-96. Fukuyama, mala palabra para algunos, mal leído. Pero después de El fin de la historia y El último hombre, fue tan criticado que se volcó directamente al paradigma autoorganizativo, al extremo de que difundió una foto en su despacho de la Universidad de Stanford, donde aparece un librazo extraordinario, que es una Biblia de la sociedad digital, como es Out of Control, de Kevin Kelly, y publica en el año 1999 La Gran Ruptura, donde plantea la necesidad de avanzar a procesos de regulación de la convivencia con una palabra mágica que usó Eva y que vamos a volver a usar enseguida, que es procesos autoorganizativos. Hoy por hoy Daniel Innerarity sin duda es el gran gurú de la democracia compleja. No me gusta para nada el término democracia compleja. Creo que el término complejo o compleja es muy polisémico. Creo que debería hablarse de una democracia autoorganizativa, pero no importa. Y también nosotros con Julio Leónidas Aguirre contribuimos al debate hace un par de años
con nuestro libro de temas de teoría política contemporánea. ¿Qué está pasando? Primero, no vamos a hablar de los Estados-nación, están en crisis porque no pueden con la complejidad de los problemas actuales, pero sí a nivel municipal están pasando cosas muy importantes, porque en los niveles locales donde hay una inmediación intersticial del poder con la comunidad, se pueden generar procesos autoorganizativos. Ahora, ligera observación. Los presupuestos participativos aparecieron en Porto Alegre porque los tipos que gobernaban Porto Alegre eran marxistas. Entonces, ¿qué pensaban? Pensaban que la plata era del pueblo. Pero cuando tenemos intendentes que son monarcas en sus respectivos partidos o departamentos y se creen que la plata es de ellos, es más difícil. Hay una pantomima de presupuesto participativo donde salen en los diarios diciendo, ay, qué participativo que soy, ¿viste qué participativo? El espejito, espejito. Y en realidad no son realmente participativos si yo tengo un concepto del dinero público que es propiedad privada mía y solo mía. Los partidos también están más muertos que la defensa de Uruguay. Perdón, Bielsa, no te enojes. Pero hoy la realidad es que la gente se agrupa en espacios formales e informales de todo tipo. El problema es cuando esos espacios formales e informales, como pasó en Chile, son llamados a hacer cosas viejas, como una constitución de 600 y tantos artículos que te daban un premio si eras capaz de leerla completa. Es decir, cada uno ponía una cosita y en definitiva el pueblo cuando fue llamado a ratificarla la terminó repudiando. Ahora, acá viene cambio de paradigma. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con los procesos de retroalimentación cibernética, pero hay uno que es clave, que es el de poder, porque en la democracia liberal burguesa, el concepto de poder racionaliza el concepto de fuerza de Newton. Es la cantidad de energía aplicada a una cosa para que haga o deje de hacer algo. Es decir, que la ecuación, acá me permito recordar tan solo lo que son los bucles de retroalimentación cibernética reforzadora y compensadora. ¿Se pueden ver a la derecha de la pantalla? No sé si se ven. Bueno, sí pero no se ve. importa. ¿Cuál sería la ecuación? Quien tiene el poder da una orden, quien tiene la orden cumple, entonces el bucle de retroalimentación cibernética es compensador. Si el que recibe la orden no cumple, el bucle de retroalimentación cibernética es reforzador. Ahora, ¿qué pasa con esta ecuación? Que tiene un déficit paradigmático. ¿Por qué? Porque las personas son sistemas autopoiésicos y los sistemas autopoiéticos no operan desde la lógica del input, sino desde la lógica única, irrepetible y particular en que procesan cada uno de ellos el input que reciben. Me permito un segundo de aclaración para quienes nos acompañan por primera vez. La autopoiesis es una teoría biológica de los seres vivos desarrollada por dos neurobiólogos geniales, Humberto Maturana y Francisco Varela, chilenos, y que fue tomada por Niklas Luhmann para construir su sistema político y su sistema social en su concepción, y después fue también tomada por Edgar Morin para la síntesis que hace del paradigma de la complejidad. Entonces, los sistemas autopoiéticos tienen unas características de las cuales no nos podemos sustraer. Es decir, primero son abiertos a los ingresos del entorno. Segundo, los entornos se filtran y operan a través de la propia configuración sistémica de cada persona o sistema autopoiético. Un partido político es un sistema autopoiético, un grupo vecinal es un sistema autopoiético, un matrimonio es un sistema autopoiético, pero la lógica de ese sistema es única e irrepetible porque es, por un lado, ontogénica, tiene que ver con nuestra carga genética y nuestra herencia, y por otro lado, filogénica, tiene que ver con nuestra cultura. Entonces, lo que hacen las variaciones del entorno es disparar estados posibles del sistema. Ustedes no le pueden pedir a un niño que tiene 13 años y que nació en una familia
con 4 hermanos de 4 padres distintos y una madre cocainómana, decirle que lo van a mandar a la cárcel porque roba, es una estupidez. No tiene ningún sentido, porque en su configuración autopoyésica la violencia la está mamando desde que nació. Y esto nosotros lo sabemos porque además lo hemos trabajado profesionalmente durante muchos años. Entonces los sistemas autopoyéticos además se adaptan, responden y aprenden. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los sistemas vivos no son sistemas o máquinas triviales. Recuerden lo que era una máquina trivial, una máquina que al mismo input responde con el mismo output. La Estación Espacial Internacional, lo debatíamos hace unos días con un queridísimo amigo que hace coaching ontológico, que anda por ahí, Guillermo Tello. La Estación Espacial Internacional es complejísima. No, es complicadísima. Es complicada, pero no es impredecible. ¿Por qué? Porque está hecha de sistemas triviales. Ingresar, egresar, levantar la presión, bajar la presión, abrir la compuerta, subir la compuerta. Es decir, son máquinas triviales. En cambio, los seres humanos y los organismos suprabiológicos no son máquinas triviales, y esto es importante entenderlo. La otra diferencia que aporta la teoría sistémica es la comprensión, primero, de la crisis de la estructura rígida, burocrática y piramidal del poder, que implica pérdida de energía y carga de ruido desde la cabeza hasta abajo. La generalidad de las organizaciones privadas y muchísimos departamentos de policía, algunos con los cuales hemos tenido oportunidad de colaborar, se han achatado. ¿Por qué se han achatado? Porque la realidad de los procesos operativos en el mundo está dada por las redes, y las redes son heterogeneidades autoorganizadas para un determinado fin. Puede ser bueno, puede ser malo. Pero las redes son un conjunto de nodos interconectados, y esta es una reflexión para nosotros los sistémicos y los prospectivistas también, porque si somos un conjunto de nodos aislados a su aire, que anda haciendo cada uno lo suyo, nos va bárbaro, no estamos generando una red para nutrir a una nueva democracia con un paradigma científico actualizado. Entonces, en las redes lo que existe es la autoorganización. Ahí, muy rápido, la estructura formal, se supone que hay autoridades, pero en las redes lo que hay son nodos que tienen más o menos poder para energizar la red. Esto es parte del cambio de paradigma. He estado leyendo hace poco el libro exquisito de Sergio del Molino, un tal González, que tiene 2 grandes virtudes. Primero, pinta la época de Felipe y Alfonso Guerra, cuando hacen todo el cambio paradigmático del socialismo marxista rígido hacia un centro de tercera vía. Y meten a España en el siglo XXI, sacándola del siglo XIX con todo cariño y sin ánimo de polemizar demasiado. Sin embargo, Alberto, quedan 5 minutos. buenísimo. Cuando pienso, por ejemplo, en un Juan Guerra, el hermano de Alfonso, en la estructura estaba en un lugar ínfimo, pero en la red, licitaciones, préstamos, concesiones, obra pública, se terminó llevando puesto a ese extraordinario político que era su hermano. Es decir, la red es donde suceden las cosas, y la red se autoorganiza en base acá sí, quiero rendir un humilde homenaje a quien fue para Eva, para Ricardo, para Rafael, para Ricardo Barrera también, nuestro inmenso maestro, profesor, querido y amado Charles François. Charles explica en el segundo tomo de su enciclopedia que en los niveles biológicos la autoorganización se da por una cuestión morfológica. Es decir, el sistema se autoorganiza conforme su carga genética y las circunstancias del entorno. En cambio, en los sistemas suprabiológicos y sociales, los sistemas se autoorganizan en base en general a 3 elementos claves: los objetivos, los valores o los liderazgos, ¿verdad? Es decir,
Milei es un líder aislado, pero que tiene atrás un montón de gente que se autoorganiza a partir de un referente. ¿Por qué meto el ejemplo de Milei? Bueno, quería hablarles un poco, pero no tengo tiempo, de lo que significó la emergencia de la ecología y de la hipótesis Gaia como productos del cambio de paradigma, porque ya en 1963 los hermanos Odum, Eugene y Howard publican el primer texto de ecología, pero antes de eso habían inventado la palabra ecosistema, pero quiero ir rápido para terminar a que tenemos que tratar de entender al otro. He dejado la foto de una famosa nota que hizo la revista Newsweek sobre el señor Steve Bannon para entender que estos tipos son muy inteligentes y conocen el paradigma autoorganizativo y conocen de redes e hicieron Cambridge Analytica y manipularon la elección de Trump y la elección del Brexit. Y estos tipos se mueven con criterio autoorganizativo, sin poder central, con miradas y valores comunes, pero también con diferencias, porque algunos son más liberales y otros son más nacionalistas en lo económico, y están avanzando. Y están avanzando porque entendieron otra parte del cambio de paradigma, que es la salida del racionalismo a la gestión de la emocionalidad. Miren, recién en 1983, ese maravilloso tipo que fue Howard Gardner publica la teoría de las inteligencias múltiples y crea la universidad, la Escuela de Gestión Emocional en Harvard, y ahora Daniel Goleman cobra y factura por todo eso, me parece muy bien. Entonces, ¿qué hacen estos tipos? Estos tipos manipulan la emocionalidad y con la manipulación de la emocionalidad lo que quieren es reventar el centro y construir un populismo de derecha que tengamos cuidado, porque todavía no nos damos cuenta que están ganando y avanzando en muchos lugares. Entonces, si yo no cambio mi paradigma, ¿qué pasa? Penúltima placa. Pasa que empezamos a idealizar el pasado. Pasa que empezamos a escuchar unos papanatas y unas papanatas que te dan ganas de matarlos, que te dicen que cuando yo iba a la escuela, la maestra era la maestra y el alumno era el alumno. Y al policía se lo respetaba. Y con los militares estábamos mejor y estas cosas no pasaban. Y en la época de Franco esto no sucedía. Pues son unos tarados, no entienden nada. Pero ¿quién lo advierte mejor que nadie? Como siempre, el arte se adelanta a la ciencia y entonces Joaquín Sabina dice, en Con la frente marchita no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Pero los que no tienen paradigmas actualizados viven atados al pasado porque no entienden lo que pasa, no entienden a los niños y a los jóvenes, con lo cual no pueden entender el futuro que tenemos por delante. Bueno, esto es propuesta, una red sistémica y prospectiva iberoamericana. Tenemos un paradigma actualizado y con valores. Necesitamos objetivos claros para nutrir efectivamente esa democracia. Y me gustaría terminar con una expresión de Howard Zinn, un militante inclaudicable de los derechos civiles, un pacifista, un ecologista, íntimo amigo de Luther King. Cuando él publica sus memorias, son prologadas por otro genio que amamos, que fue Noam Chomsky, y nos interpela desde el título, cuando nos dice que no podés ser neutral en un tren en marcha. Ninguno de nosotros es neutral al deterioro de la democracia. O somos parte de su deterioro, acobachaditos en nuestras cuevas de la universidad, de la burocracia estatal o de la empresa, o salimos a militar un paradigma actualizado para que una democracia renovada tenga sentido. Gracias. Oh, algún récord por la forma rápida que hablé, pero queda el PDF y queda todo lo otro. Muy amables. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu eh, interesantísima participación. Y lo propio con Eva, con
la inmensidad de conceptos y de temas y de aspectos que han tocado ambos en este coloquio. El tiempo lo hemos manejado perfectamente, estamos a tiempo para poder llevar a cabo un debate abierto. Vamos a abrir un debate en estos momentos. Ese debate debe durar 30 minutos y creo que el cronograma se está cumpliendo, aun cuando hemos tenido algunos inconvenientes al inicio, pero el cronograma viene cumpliéndose al pie de la letra como estaba planteado. Vamos a abrir este debate. Este debate es abierto con el público. Ustedes, señores y señoritas del público, damas y caballeros, está abierto el debate para plantear preguntas. Esas preguntas pueden ser hechas por el chat, creo que es más adecuado. Sería interesante que mencione su nombre, de qué institución y país preguntan, y la pregunta debe ser breve y también la respuesta también debe ser breve. Voy a dar alrededor de 2 minutos de participación para que los ponentes respondan las preguntas que haga el público sobre los diversos y amplios temas alrededor de la democracia que se han hablado esta mañana o tarde, dependiendo de dónde estemos. Entonces abrimos el debate. Quizás mientras nuestros asistentes se van planteando sus preguntas, yo tengo una pregunta para ambos y tiene relación con el título que le hemos puesto a esta conferencia. ¿Por qué le llamamos la democracia en su laberinto? A ver si me contestan esta pregunta, por favor. Ah, yo confieso mi debilidad absoluta por ese nombre, por dos motivos. Primero, porque un laberinto es un conjunto de bifurcaciones, algunas de las cuales no te llevan a ninguna parte y otras de las cuales te pueden llevar a un centro más o menos referenciado. Pero hay un literato, novelista y poeta de mi tierra que yo amo profundamente, que es Leopoldo Marechal, que decía una cosa que me parece fantástica. De los laberintos se sale por arriba. Y yo creo que eso es cambio de paradigma. Por eso que creo que ese laberinto de tenernos dando vuelta, que si la corrupción, que si la impunidad, que si la pobreza, que si el poder de los medios, que si nos está perdiendo el tiempo y nos está impidiendo ver que tenemos que dar lo que se llama un salto paradigmático si queremos realmente avanzar a un régimen de recreación de la convivencia con valores, pero basado en un paradigma científico actualizado. Gracias, Alberto. Eva, ¿tendrás algo que comentarnos? Eva, no se te escucha. Quizás tienes el micro cerrado. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, adelante, por favor, adelante. Venga la pregunta. Sí, sí. Brillantes exposiciones. Yo no me quiero extender en distintos puntos de la primera señora que habló, Marta Jorge Ochoa, puede ser, y Monbron, que fueron espectaculares todos los temas que se hablaron. Yo soy una persona ya de edad avanzada, pero que tengo esperanza. Y en lo que respecta a la democracia, creo que hay un pilar que es fundamental para que pueda funcionar, que es la educación. Sin educación no hay democracia, porque la señora hablaba de unos puntos de la democracia representativa y de la democracia participativa. ¿Qué pasa? Mientras tengamos, en el caso particular de nuestro país, las listas sábanas, nosotros como ciudadanos cuando votamos no sabemos o no podemos identificar a todos los que estamos votando, sino a las primeras cabezas.
y evidentemente hay falla. Se produce una distorsión en el poder legislativo. Lo mismo también en el poder ejecutivo y también en la justicia. Y yo creo que hay tres, en el caso particular de nuestro país, que evidentemente han distorsionado la democracia. Por un respeto a los partidos políticos que no tuvieron el valor de sostener lo que la sociedad necesita, las necesidades de las sociedades, sino que pensaron para otro rumbo. No voy a decir el nombre de ese rumbo. En segundo lugar, factor muy importante son los sindicatos, que evidentemente participan en la economía y el aspecto social y que han deteriorado también a la democracia. Y en tercer lugar, tener una gran educación. Por eso, basándome en algo que habló la Organización de Cooperación del Desarrollo, la OCDE, hizo 10 puntos importantes para nuestro país, para la transparencia, pero yo me basé en 2 puntos que los estuve estudiando, que es primero el control de los poderosos, importante. Los procesos formulativos de políticas son vulneradas a la captura de políticas, los grupos o individuos poderosos. Segundo, que estudió el tema de regular el lobby. Y tercero, el financiamiento político. No quiero extenderme más porque realmente Alberto Monbrun, que lo acabo de conocer, me dejó un pantallazo muy bueno para crecer mis neuronas, como decía un profesor de la Universidad de Georgetown de medicina, que uno cuando es viejo, la mentalidad no está tan rápida, pero las neuronas nunca mueren. O sea que tenemos mayor creatividad. Y creo que estoy pensando en mayor creatividad para mejorar la democracia. Y estoy de acuerdo con el tema de la sistematización que expone la asociación. En nuestro país, en el año 1992, se promulgó y sancionó la Ley de Administración Financiera, un procedimiento sistémico que permitió eliminar leyes que agobiaban al Estado y que no se conocían. Es un trabajo que voy a llevar a España, pero con otro término, a los efectos de poder plantear ciertos desafíos que tuvo nuestra sociedad. Muchas gracias y los felicito. Gracias, gracias, Pablo. Alberto, Eva, ¿podrán contestar la pregunta o los temas de Pablo? Eva. Estás mutada. No, muchas gracias, Juan José. Yo quería simplemente comentar de que todo aquello que yo estuve planteando brevemente, porque es muy corto el tiempo en que pudimos participar, nosotros lo llevamos a la práctica durante 20 años, desde un proyecto de extensión de la universidad. Y todos estos conceptos que hemos planteado de los indicadores fueron llevados directamente a ser vivenciados y a, de alguna manera, generar espacio, no de alguna manera, sino generamos espacios para que todos esos actores sociales, llámese cámaras, municipios, organizaciones de la sociedad civil, grupos sociales y la propia universidad que se encontraba en territorio, pudieran encontrarse, escucharse, dialogar y generar proyectos comunes. Por eso, en los 20 años en los cuales estuvimos trabajando, lo que hoy hemos observado, que las prácticas sociales se daban con un acento de democracia participativa, o sea, se aprendió a escuchar y se aprendió a dialogar, y se aprendió a conversar, y se aprendió a respetar al otro, entre comillas, diferente. No fue un trabajo fácil, pero generar los espacios es importantísimo porque no había alguien que le respondía al otro desde una verdad absoluta, sino que nos escuchábamos. Y es así como aparece un sujeto colectivo y solidario. O sea, todos aquellos, Alberto hablaba de los valores, ¿no es cierto? Y todos hablamos de los valores. Los valores, si no se ponen en la vida,
no tienen sentido, porque para eso escribimos grandes tratados y seguramente vamos a estar todos de acuerdo, pero ponerlos en la vida cotidiana no es realmente muy sencillo. Y esa es una tarea que yo invito que podamos hacer en nuestros espacios, que los valores que creemos que son sustantivos para la vida con mayúscula sean puestos exactamente en la vida cotidiana. Hay alguien que preguntó, hay algo de feminismo, no sé quién es, a ver si puedo ver, hay una No, pregunta para mí que tiene que ver. pero quizás, Eva, primero hay una Quiero pregunta. contestar. Sí. No sé Eva, primero hay quién una era la que pregunta. preguntaba, porque yo mientras hablaba vi que alguien preguntaba, Sí, hay una pregunta previa del feminismo. Es de ¿qué Nahuel interpretación tiene el Romera. feminismo comunitario y de las masculinidades? No hablamos en ningún momento de feminismo, sino que hablamos de género, mujer, género hombre y otros géneros. Por supuesto, el papel de la mujer tuvo muchísima importancia en los proyectos de extensión que desarrollamos, porque hay una tendencia que hemos observado que es hacia la acción, pero no justamente lo que no hablamos de feminismo ni masculinismo. Creemos que todos somos actores responsables en los espacios en los cuales estamos para constituir una vida mejor. Bien, hay una pregunta para Alberto. Es de Nahuel Romera, de Argentina. Sí, sí, quiero Adelante, aclarar Alberto. que Nahuel es un ingeniero formadísimo en dinámica de sistemas. Realmente es un gusto la forma en que trabaja dinámica de sistemas y yo lo estoy tratando de llevar más a la complejidad, pero es cierto que si yo no entiendo al otro, es difícil poder hacer algo, pero es cierto también que hay un principio sistémico que es de Ashby y que es la ley de variedad requerida, que hace que las leyes tengan sentido en tanto y en cuando pueden tener aval social importante, y esto ahora se puede hacer muy rápidamente gracias a la web, y al mismo tiempo condicionan y restringen nuestra conducta porque de alguna manera hay que reducir la variedad del entorno que el sistema político tiene que manejar. Este es, por un lado, la ventaja de las decisiones que salen con aval. Por ejemplo, Mendoza increíblemente no adhirió a una ley sensata como es la del alcohol cero, pero lo único que le puede pedir a un tipo que maneja, además de tener todas las condiciones que tiene que tener, es que no tome. Ay, no, pero si es un poquito más, un traguito más, un traguito. No, mira, si va a manejar, no tomé. Pero eso es una cuestión que, aunque se atribuye a patrones culturales, en realidad la verdad de la milanesa es que la razón son los lobbies bodegueros, esta es la verdad. A ver, tampoco nos vamos a andar macaneando. Ahora, la autoorganización también es cierto, decíamos, depende de los valores. Por ejemplo, los pañuelos verdes y los pañuelos celestes se nuclearon en torno a los valores de cada uno. El Congreso lo debatió y tomó una decisión. Está bien, ahí no queda otra que ir a la ley como reductor de variedad frente a lo que nos estaba pasando con el embarazo no deseado, el embarazo adolescente y la muerte grosera de chicas en hospitales. Pero eso no le va a cambiar los valores al que esté en contra, simplemente no lo va a hacer, no hay drama. Lo otro es cuando la autoorganización está orientada a un fin. Ahí la cosa es más interesante porque ahí, de acuerdo al fin, y el fin puede ser bueno o malo, es decir, pero siempre todo el mundo, toda la realidad, con esto quiero terminar para hacerlo muy largo, el gran aporte de la cibernética es entender la circularidad de los procesos, es decir, entender que cada cosa que yo hago vuelve sobre mí, aunque sea en forma inmediata o mediata. El agujero de ozono se formó 40 años después de empezar a usar aerosoles, pero cuando empezamos a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de a poco el agujero de ozono se empezó a cerrar. Lo que pasa es que no sabemos si lo que estamos haciendo con Gaia
nos va a permitir salvarla a tiempo o no, porque es un sistema vivo. Entonces, me parece que esto es importante. Si yo impongo, es el Quijote. Cuando el Quijote le da a Sancho la ínsula de la barataria, le dice, te voy a dar un solo consejo. Si haces leyes, que sean cumplibles. Porque de lo contrario, bueno, te va a pasar. Es un poco eso, Nahuel, lo que se me ocurre en este momento, porque la verdad que las preguntas, lo que hacen a mí es generarme millones de preguntas más y no creo tener una respuesta concreta y puntual. A veces Ricardo Rodríguez Ulloa nos corre con preguntas muy concretas y nos vuelve locos. Perdón, me interrumpa, pero Alberto, se entiende. Adelante, Nahuel, adelante, si quieres participar, adelante. Sí, no, perdón, interrumpía diciendo que sí, que se comprende que la pregunta, digamos, era muy difícil porque obviamente no podés llegar al total o intentar saber individualmente qué opina cada uno, porque no se llegaría nunca a un acuerdo, pero esto de la reducción con la que hablabas y los ejemplos, tanto de la parte hospitalaria como lo de la parte de alcoholemia, quedan muy claros, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Al Gracias contrario. también. Hay una pregunta para ti nuevamente, Alberto. Es de Ludwig Ángel Valverde de Bolivia, del doctorado en educación. ¿La puedes leer en el chat? Dice, con enfoque de la complejidad y la investigación transdisciplinar, pregunta para Alberto. 1. ¿Hay que abandonar la apreciación del individuo sobre la comunidad? ¿Cómo ver en el mundo contemporáneo esta relación? ¿Cómo ver el concepto de política y de poder desde la complejidad? Bueno, también, muy breve, les digo la verdad, la idea se la escuché una vuelta a Paulo Freire y me caí de traste. El tipo decía, las preguntas son la vida, porque las preguntas nos ponen creativos, nos abren a lo nuevo, nos ponen curiosos, nos generan un conjunto de sinapsis neuronales que nos producen el efecto inquisitivo. En cambio, las respuestas nos cierran, para aceptarlas o para rechazarlas. El que dice, sí, 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 eso es lo que hay que hacer. O el que dice, no, vos estás loco, eso no sirve. Entonces, siempre para mí las preguntas son como desafíos. Sobre el tema del poder, creo que el poder es la energía distribuida en la red y hay nodos que son hubs o superconectores que tienen más capacidad de movilizar la red, estén adentro del sistema político o afuera del sistema político. Pero el poder, como lo concibió, en todo caso, hace unos días hablábamos también de Foucault con un querido amigo, en todo caso, las racionalizaciones del poder que se hacen en el siglo XX por parte de Hannah Arendt, por parte de Max Weber y por parte de Foucault, son interesantes, pero siguen en la idea de racionalizar la fuerza y la amenaza del castigo atrás. Ahora, no vamos a poder prescindir de eso durante un tiempo largo. El tema es si va a servir o no para algo, porque en el escenario supersimplificador del discurso político, ahora nosotros tenemos una ministra que dice que va a mandar a los pibitos de 13 años a la cárcel, y yo realmente le quiero sugerir que en un país que resuelve el 3% de las causas penales que ingresan al sistema de justicia, lo que podría hacer es dedicarse a tratar de evitar la fábrica de vulnerabilidad que tenemos, más que preocuparse por mandar gente a la cárcel. Con la educación pasa algo parecido y no me acuerdo, estoy tratando de encontrar dónde está la pregunta para no perderme demasiado. El individuo sigue, no, el individuo es sagrado. El ser humano es sagrado para los que venimos del liberalismo político genuino, auténtico y clásico, enriquecido con la incorporación a la burguesía de todo el resto de los seres humanos. Acordémonos del levantamiento de Tahití a fines del siglo XVIII, perdón, de Haití. Los de Haití eran franceses.
y leyeron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y dijeron, muchachos, y eran todos negros y esclavos, y dijeron, muchachos, hemos nacido todos iguales y libres, y tuvieron algunas dificultades para poder independizarse. Yo creo en la fortaleza del individuo, pero además quiero decir esto, yo soy un optimista incorregible, creo que el ser humano es creativo por naturaleza y va a ser capaz, ya a nivel municipal, lo que nos contaba Eva, lo que se está dando a nivel autoorganizativo municipal es muy interesante. Obviamente, en los niveles más macro es más difícil, pero es interesantísimo. Gracias, Alberto. Más preguntas del público. ¿Alguna pregunta? Rafael, Ricardo, ¿preguntas también? Veo por ahí a varias personas conocidas. Javier Canchano, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Mientras tanto- Muchas gracias, Ricardo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Javier. Un saludo. Bueno, la verdad es que estupendo, ¿eh? El privilegio que tenemos haber escuchado a grandes expositores. Sí, le quería preguntar a Alberto, ¿no? Respecto a lo que viene a ser el tema de la complejidad, digamos, asociada a lo que viene a ser la política misma que se va dando en países, por ejemplo, como los que estamos actualmente, ¿no? En Latinoamérica, en el Perú, por ejemplo, donde hay esa combinación, pues, de todo lo que mencionaba, ¿no? De divisiones, corrupciones, etcétera. ¿Cómo es que desde el ángulo de la teoría de sistemas podríamos bien ir aproximándonos de mejor manera hacia un, digamos, mejor entendimiento o algo así en el análisis que seguimos intentando? Gracias. Bueno, de nuevo, me abre preguntas, pero hay una cosa que a mí me parece, yo cuando conocí la teoría general de sistemas, la cibernética y la complejidad, dejé la política y me di cuenta que el partido en el que estaba más viejo y más decrépito que mi tatarabuelo, con todo cariño por mi tatarabuelo. ¿Por qué? Porque no hay forma de cambiar lo viejo si no es con ideas renovadas. Hay un problema grave en las burocracias y en la corrupción que tiñe y preña la política. La corrupción y la burocracia, desde el punto de vista sistémico, son sistemas muy sanos, en el sentido de que tienen una gran capacidad para compensarse homeodinámicamente con el entorno. La corrupción es el único delito de suma no cero, porque se beneficia el corruptor y el corrompido. Entonces es de suma no cero, el único. Con lo cual, imagínense lo que es abordar sistemas corruptos. Hay un repertorio largo, porque estoy leyendo también la pregunta de mi queridísimo amigo de la Universidad de La Rioja, doctor en comunicación y además autor del libro Fragmentos Esfumados de la Complejidad, que tuve el honor de prologar. Me refiero al doctor Rubén Galleguillo, que es parecida a la idea de cómo cambiar eso de la relación amigo-enemigo. Ahora, la democracia clásica tiene virtudes que no podemos abandonar, porque los paradigmas son anteojos que nos ponemos y ya no nos podemos sacar más. Nos podemos poner uno mejor, a lo mejor encima, pero no podemos tirar el positivismo tampoco, digamos, es como tirar el agua de la tina con el bebé adentro. El positivismo va a seguir preñando mucho del proceso científico. De la misma manera que la relación amigo-enemigo es una idea fascista, después tomada por algunos tipos y algunas señoras. Quiero aclarar que en mi curso de teoría política empírica de la Facultad de Derecho, la lectura de Chantal Mouffe es obligatoria, como la de Juan Grabois, como la de Durán Barba, y los chicos los tienen que leer mal que les pese o bien que les pese, pero me parece que la relación amigo-enemigo es profundamente fascista, y es la relación que nos está proponiendo la derecha de Trump. O sea que es la amenaza real a la democracia. Lo que hace Bolsonaro en Brasilia, levantándose contra Lula, o lo que hace Trump
contra Biden, levantándose contra una votación que había perdido por 3 millones de votos, nos da la pauta de que no son tipos, si los valores de la democracia para mí siguen vigentes. Lo que tenemos que hacer es cómo hacerlos efectivos. Y lo que le falta, tiene razón Inelarity, no me gusta el nombre que usa él, de democracia compleja, pero sí le falta el insumo de la complejidad, y con esto cierro. Yo creo que nosotros, como red iberoamericana del sistema, tendríamos que tratar de apuntarle, y yo lo vengo tratando de hacer hace mucho, con distinto grado, a los chicos y chicas jóvenes que les gusta la política y que pueden empezar a ver algo diferente en procesos de aprender haciendo, de learning by doing. Me parece que por ahí viene la cosa. Creo que los mayores lo que pueden hacer es soplar a los jovencitos a que vayan a su aire y no imponerle los modelos mentales que llevan al clientelismo, a la pérdida de la autonomía personal y de la dignidad personal, cuando los someten a un carguito para que pierdan autonomía propia. Me parece que la educación, rescato totalmente todo lo que se ha dicho, tiene que ver con esto, empezar a capacitar en la complejidad a los más jóvenes, para que cuando les toque, porque ya vienen muy avivados. Así que bueno, corto ahí porque no quiero hacerlo más largo. Gracias, Alberto. Bueno, hay una pregunta que hace Ezequiel Canepa, es para ambos. Dice, la radicalidad represiva y discursiva de muchos movimientos políticos es un factor de crisis de las democracias actuales. ¿Cómo puede ayudar la teoría de la complejidad a cambiar esa lógica de política? A ver si Eva también la escuchamos en este tema. Y Ricardo Barrera también quiere Así es. Adelante. participar. Sí, a ver, fantástico, viene la discusión hasta acá y recordemos un poco el destino de esta reunión, que era generar preguntas y, como dice Rafael Rodríguez de Cora, calentar motores para que en noviembre, cuando abramos el Congreso Iberoamericano, tengamos reflexiones poderosas respecto a estas preguntas. Es buena esta que se hace respecto a qué pasa con esta radicalidad represiva y discursiva, como se plantea. Bueno, el tema es primero entender que para manejar cualquier situación uno necesita tener una capacidad de poder absorber el universo al cual se enfrenta. Es decir, si yo quiero regular la luz de esta habitación, tengo una perilla de encendido o apagado de la luz. O sea, tiene nada más que 2 puntos. No tengo ninguna alternativa para reducir a la mitad de la luz o ampliarla al doble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi sistema de control solo tiene 2 puntos. Lo que se necesita es tener un repertorio amplio de controles y medios de vigilar la realidad para entonces poder entenderla. El problema es que como se ciñen, digamos, como anteojeras que se ponen, solo ven un pedacito de la realidad. Y entonces, claro, ven su pedazo de la realidad. Y como no coincide con el otro pedazo que tiene el otro, entonces se produce el sistema amigo-enemigo, como decían por allí. Evidentemente, el tema pasa por algo que es básico en la cuestión de la democracia, que es el concepto de fraternidad, o como se dice ahora en términos de otra, el de ponerse en los pies del otro, en ver la empatía, en entender qué es lo que el otro me quiere decir desde su cultura, desde sus conocimientos o desde sus limitaciones. Y entender que yo tengo mis limitaciones, tengo mi cultura y tengo mis restricciones para entenderlo. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para llegar a comprender al otro. Solo en el momento que nos comprendemos surge el fenómeno democrático.
La democracia no es algo que viene naturalmente en nuestros genes, es algo que tenemos que aprender. Por eso es tan importante, lo han dicho varios, el tema de la educación. Pero tenemos que aprender a ser demócratas. El otro día alguien se reía porque yo decía, la democracia necesita demócratas. Y sí, la democracia necesita que cada una de las personas que vivimos o queremos vivir en democracia, actuemos democráticamente. Y actuar democráticamente es empezar por ser fraternos con los demás y entender a los demás. Y ahora le paso la mano a Eva, que quiere hacer un comentario al respecto. Solo quería interrumpir a Adelante, Ricardo. Precisamente era una de las cuestiones que quería plantear. Yo todo lo que voy a decirles a ustedes tiene que ver con un paradigma, un pensamiento y por supuesto un conjunto de teorías y de grandes personajes como Charles François y otros, en los cuales pudimos aprender muchísimas cuestiones y derrumbar de nuestras mentalidades quizás aquello que nos tenía atrapado. Por eso creo que en este proyecto que estamos planteando para noviembre, no importa, para la vida, escuchar a los jóvenes y escuchar a todos, no solamente a los jóvenes, escucharlos, porque los jóvenes están hartos de los mayores. Los mayores les repetimos permanentemente lo mismo, y yo creo que escuchar significa conversar, y conversar quiere decir danzar con el otro. Yo cuando uno danza con el otro, lo que hace, uno da un paso, el otro lo sigue con el otro paso, y me parece que este es un tema, y hablando del arte también, ¿no? Es un tema fundamental. Escuchar a los jóvenes, escuchar a los que están excluidos de los sistemas políticos, escuchar a aquellos que no se atreven a plantear ciertas cuestiones en ciertos ámbitos, y sin embargo producir espacios que permitan de que el otro hable, que converse, que diga qué les pasa, qué siente, qué piensa, porque muchas veces nosotros tenemos tendencia a generar un espacio en el cual solamente nos queremos escuchar a nosotros, o sea, bajamos línea, ¿no? Decimos, esto es lo importante, y dejamos de escuchar lo importante que lo que es para el otro importante. Me parece que la democracia tiene precisamente esa gran virtud, ¿no? O sea, poder constituirnos con el otro diferente. Y ahí entonces generamos un espacio poderoso para crear otro tipo de sociedad. Gracias, Eva. Y yo diría que ya tenemos que ir cerrando este debate, que es muy lindo, muy fructífero, pero tenemos la tiranía del tiempo, ya son 3:45, digamos, en Argentina, digamos, estamos a 15 minutos del cierre, y le vamos a tener que dar paso a Ricardo Rodríguez Julio, a Rafael Rodríguez de Cora, para que nos vayas dando las conclusiones de este encuentro, que creo que ha venido siendo muy, muy interesante. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Ricardo Rodríguez Ulloa tiene alguna otra cosa que comentar también como cierre. No, Rafael, todo quedó bien, estamos a tiempo, hemos cumplido con el programa. Perdón, había quedado, creo que el pedido de la palabra de Rubén Galleguillo, de la Universidad de La Rioja. Adelante, ¿Qué tal? Rubén. Muy buenas tardes. Muy breve, en primer lugar, felicitarlos por esta puesta en común con estos temas tan importantes, con disertaciones brillantes como nos tienen acostumbrados Eva, Alberto, y también como para dejar esta inquietud de que, coincidiendo, por supuesto, en un todo con lo aquí expresado, que está muy vinculado a las insuficiencias de la democracia y de los sistemas políticos, pero también late en el fondo la preocupación respecto de cuestiones sociales que hacen a la vida misma, teniendo en cuenta el cambio de época que estamos viviendo, teniendo en cuenta la revolución ciberdigital, la irrupción de la inteligencia artificial, la inmersión en la economía digital del conocimiento. Es decir, hay un conjunto de aspectos que no se pueden comprender sino desde la dinámica de la complejidad, y que
significan mutaciones cualitativas, profundas en la naturaleza misma de las estructuras, los procesos, los tiempos, etcétera, etcétera. Así que celebro esta oportunidad y, por supuesto, hago votos para que podamos entre todos pensar, comprender, idear nuevos caminos, nuevas estrategias, nuevos instrumentos para dar un debate en un mundo, como decía, que está polarizado entre ideas que siempre están radicadas en la simplificación extrema y que carecen, digamos, de los nutrientes de un pensamiento complejo, situado, comprensivo, integral. Así que felicitaciones y a disposición. Gracias, Rubén. Rafael, creo que hemos dado por terminada el debate, el tiempo está cumplido y te paso en este momento para que tú hagas las conclusiones de esta reunión. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo, los Ricardos, muchísimas gracias a Eva y a Alberto, que creo que han estado estupendamente, muy clarificador todo. Y simplemente 5 o 10 minutos para algunos comentarios que me han impactado de lo que se ha hablado aquí y que creo que son muy positivos. Eva dijo que no se nos da nada, que tenemos que hacerlo nosotros, y eso es cierto. O sea, nadie nos va a venir a solucionar los problemas, sino que tenemos que solucionarlos nosotros, y entiendo que el pensamiento sistémico puede ayudar, ¿eh? Eso como primer tema. El tema de la transformación cultural que ha comentado Eva, pues es fundamental, porque sabemos que tenemos conceptos reduccionistas y que tenemos que dar el salto. La regeneración del tejido social, la cultura sistémica, la economía con rostro humano, el desarrollo sostenible y sustentable, la economía de crecimiento, el desarrollo de la paz. El futuro no es determinista y es múltiple. Efectivamente, también es un tema que estoy totalmente de acuerdo, porque el futuro pues lo tenemos que hacer cada uno de nosotros, y que solos no podemos, que eso también es un mensaje que nos ha dado Eva y que creo que es muy importante precisamente en el contexto del sexto cisto, ¿no? Que de alguna manera lo que estamos intentando es definir esas redes que todos habéis comentado. El tema de las redes es importantísimo, y lo que pasa es que tenemos que definir cuáles son los tipos de redes, cuáles son las prioritarias, y sobre todo cuál es el plan de acción para poner en marcha estos objetivos que queremos. No solamente todos los problemas, creo que lo sabemos. Lo que yo alguna vez echo de menos es precisamente ese plan de acción práctico para aterrizar todo este tema, ¿no? Alberto, como siempre, ha estado genial desde que nos conocimos en algún otro evento. Pues me ha encantado todo lo que habla de la teoría de la complejidad, de la obsolescencia del mecanicismo. Evidentemente, está un tema que es básico y que de alguna manera ha comentado, pero que yo lo quisiera poner en valor, es que hablar de la física y hablar de la biología. Realmente la física y la biología pues tienen mucho que decir en este tema, y muchas veces nos olvidamos del tema, ¿no? Lo de la autopoiesis, evidentemente, es un tema que desde el punto de vista de los sistémicos pues se habla mucho, pero se practica poco. De alguna manera, ¿cómo puede ser esa acción precisamente para que las organizaciones puedan autoorganizarse y puedan de alguna manera interactuar con el entorno, etcétera? Eso es lo que algunas veces yo echo de menos, ¿no? Como empresario y como sistémico, que de alguna manera no tengo una base científica para eso, ¿no? El tema de las redes, que también lo ha comentado Alberto, pues es fundamental. Es un conjunto de nodos y básicamente es el eje del sexto cisto. El eje del sexto cisto es justamente qué redes podemos tener sobre el tema cultural, que es el primer día, el tema económico, que es el segundo día, y el tema institucional, que es el tercer día. Ya tenemos planteado eso. Evidentemente, como ha comentado Ricardo, pues creo que ha sido un buen calentamiento de motor esta reunión, y de alguna manera pues nos pone muy en el centro de la Plaza del Toro
precisamente para empezar a torearlo en el sexto cisto. Yo comentaría también pues que lo que Ricardo me ha empujado a hacerlo es en el bosque, que de alguna manera pues nosotros podemos tener en un entorno internacional, pues hablar de estos temas que también para que se nos oiga y para que tengamos un poco de voz en el mundo tan cambiante que tenemos, ¿no? Y yo le parece, otra vez agradeciéndonos lo que habéis comentado, que creo que ha quedado muy bien todo lo que habéis dicho. Una de las conclusiones, y precisamente de cara a ese futuro que tenemos que definir, yo creo que hay dos temas fundamentales. El sexto cisto, que es donde vamos a poder tener no solamente las 2 horas estas que se nos han hecho muy, muy cortas, sino tener 3 días enteros precisamente para debatir estos temas. Y yo, esto lo estuvimos comentando también, y yo le voy a dejar que cierre Ricardo Barrera este tema, ya que no ha podido estar antes, pues que lo cierre con el séptimo cisto, porque yo creo que efectivamente el séptimo cisto que lo vamos a hacer en Argentina, en Ushuaia, pues es precisamente para todo lo que hemos comentado en el sexto cisto, ponerlo en práctica. Esto es lo que estamos diciendo siempre todos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las medidas en contra de la corrupción, en contra de la violencia, a favor de la educación sistémica, etcétera? Yo ahí lo lanzo como, aunque ya lo hemos comentado muy brevemente en la SESGE, pero lo lanzo porque a lo mejor ahí podemos tener algunas soluciones y algunos temas muy prácticos para que en Argentina y en Ushuaia, pues que de alguna manera vayamos aterrizando las soluciones. Así que te dejo a Ricardo que termines el tema, ya que yo te he pisado la presentación, pues ahora písame tú las conclusiones también sobre los cistos. Y un abrazo a todos, encantado de haberos conocido y ya sabéis que tenéis la SESGE a vuestra disposición también. Así que adelante, Ricardo. Gracias. ¿Cómo? Hola, Ricardo. Sí, evidentemente el sexto ciclo a realizar en Madrid va a dedicarse profundamente a estos temas, ¿sí? Porque para hacer una Unión Iberoamericana en cualquier aspecto es necesario partir de esquemas democráticos. Eso es fundamental y eso es clave para el desarrollo sostenible y sustentable de cualquier red o de lo que fuere, ¿sí? Es decir, por lo menos así lo creemos nosotros. Y ya empezamos a preparar el séptimo cisto que se va a hacer en octubre del 2025, otra vez en América, es decir, primero lo empezamos en Madrid, nos fuimos a México el año pasado, este año volvemos a Madrid y para el año que viene nos vamos a Ushuaia, es decir, a la ciudad más austral del mundo, y la vamos a unir con otro evento que se hace cada 2 años allá, que son las conversaciones del extremo sur. Y estamos pensando cuáles son los temas, pero que van a estar relacionados, van a ser una especie de continuación de estos temas. Todavía no tenemos el título exacto. En eso ya estamos trabajando. Y es porque con Rafael hace ya 4 años largamos la idea de armar lo que llamábamos una escuela de democracia. Para aprender a ser demócratas. Tal vez el nombre escuela puede ser un poco discutible. En realidad son comunidades de aprendizaje para tratar de hacer que nosotros nos convirtamos lentamente en demócratas y nos saquemos, como alguien dijo alguna vez, ese enano fascista que todos tenemos adentro y que hay que tratar de expulsarlo porque si no es un peligro permanente, ¿verdad? Pero bueno, eso es como cuando Alberto hoy estaba hablando del problema del paradigma positivista. Yo no sé si es positivista, mecanicista o lo que fuere. Simplemente son miradas que se tienen sobre algo
y que va cambiando con el tiempo porque vamos cambiando la época. Digamos, no es un cambio, obviamente tienen que variar. Lo podemos llamar paradigma o lo podemos llamar como lo que sea que se quiera llamar, pero algo de eso hay, ¿sí? Y entonces en ese estar tenemos que seguir conversando. Y ese es justamente el llamado tan importante para el sexto Sisto, que se va a hacer este año en Madrid, pero también en modelo híbrido, es decir, no solamente presencial, también virtual. Invitamos a todos los que puedan ir a Madrid que vayan, y quienes no puedan ir por alguna razón, vamos a tratar de tenerlos conectados para poder lograr que la comunidad iberoamericana de gente que piensa y discute y siente y vive y se emociona con estos problemas pueda encontrar quienes seguimos discutir, pensar, hacer y ser. Porque esa es la manera en que realmente tenemos que ir enganchándonos. Y bueno, y no quiero ser yo digamos, el último orejoncito de este tarrito que vamos llenando hoy, sino que vuelvo a pasarle a Rafael para que haga el cierre formal, porque eso es lo que corresponde, ya que faltan apenas 4 minutos para cumplirse el término, para dejar liberados a cada uno para que puedan entender los compromisos que tenga tomados en su vida. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y efectivamente, como siempre y es nuestra costumbre, nos hemos adaptado al tiempo bastante bien y de alguna manera, pues yo creo que está encarrilado el sexto y el séptimo cisto incluso. Y bueno, solamente decir que hemos tenido una serie de eventos a lo largo del año, precisamente como decía Ricardo, para ir calentando motores. Tenemos el próximo, tenemos como hemos comentado, el WOSC, el Congreso del World Organization of Systems and Cybernetics, pero de alguna manera en los eventos de la SESC próximos, si queréis tomar nota para que ya os invitaremos, es la economía para una Unión Iberoamericana, que es el 19 de septiembre. Sería el tercer día, calentar motores de cara al tercer día, perdón, al segundo día del sexto cisto. Luego tendríamos las instituciones para una Unión Iberoamericana el 24 de octubre, que sería calentar motores para el tercer día del sexto cisto. Y luego eso lo haríamos precisamente en la Academia Iberoamericana de la Rábida de la Universidad de Huelva, que nuestro amigo y también asociado de la SESGE, don Francisco este, ¿perdona? Martínez López. Eso es, don Francisco Martínez López, pues nos ha invitado a hacerlo desde la Rábida, con lo cual lo mismo, presencial, a los que podáis ir, y a los que no podéis ir, pues online también, ¿no? Y luego, efectivamente, pues ya entraríamos en el día 26, 27 y 28 de noviembre, y sería el sexto cisto, y ahí donde os esperamos a todos. Así que muchas gracias otra vez por todas vuestras intervenciones y creo que estamos poniendo los pilares precisamente para esa Unión Iberoamericana que tanta falta nos hace y que la tenemos que hacer entre todos. Así que muchas gracias otra vez a todos y enhorabuena por todas las intervenciones y hasta el próximo día. Espero que también estéis, que es el 19 de septiembre. Muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Rafa. A todos, hasta luego. Muchas gracias. Adiós, Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Adiós, hasta luego. Excelente. Hasta pronto. José Manuel, si quieres,